Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Hoy vamos a abrir espacio para un testimonio que vino para bendecir nuestras vidas. Preparen sus corazones para escuchar la jornada inspiradora de un hijo de Dios, que enfrentó grandes desafíos y experimentó un verdadero milagro en su vida. Comencé a hablar de Jesús en la plaza del pueblo, con el corazón lleno de fe y la Biblia en mano, sin imaginar que mi voz se tornaría blanco de la furia y el odio. Creí que compartir el amor de Cristo sería un bálsamo, pero pronto descubrí que para algunos, la verdad era una amenaza que debía ser silenciada. Las primeras miradas hostiles no me intimidaron. Las palabras ásperas no me detuvieron. Pensé que con paciencia y amor, el Evangelio derrumbaría las barreras de la incredulidad y el prejuicio. Ingenuo de mí, no comprendía la profundidad de la oscuridad que se levantaría contra la luz. Poco a poco, la persecución se intensificó. Las amenazas veladas se tornaron directas. Las calumnias susurradas se transformaron en gritos de odio. Mis sermones en la plaza comenzaron a ser interrumpidos. Mis folletos bíblicos, rasgados y quemados. El ambiente se tornaba cada vez más pesado, más opresor. El miedo, como una sombra fría, comenzó a rondar mi corazón. La alegría de compartir el Evangelio se mezclaba con la angustia de la represalia. La valentía de predicar se confrontaba con el pavor de la violencia. La persecución intentaba silenciar mi voz, apagar la llama de mi fe, paralizar mi misión. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. En medio a la tempestad de la persecución, este versículo resonó en mi alma como un faro de esperanza, una promesa divina que me sostenía en pie. Pero la lucha era intensa y el miedo persistente. La presión aumentaba día tras día, las miradas de odio se multiplicaban, los insultos se volvían más crueles, las amenazas más explícitas. Ya no era solo en la plaza, la persecución me seguía a casa, en las calles, en cada rincón del pueblo. Me sentía cercado, vigilado, como si estuviera caminando en un campo minado a cada instante. El pecado de la persecución se manifestaba en rostros crispados, en palabras venenosas, en actos de vandalismo contra mi casa y mi familia, pintadas obscenas en la puerta, piedras lanzadas a las ventanas, rumores maliciosos esparcidos por todo el pueblo. La oscuridad intentaba consumirnos, silenciarnos, destruirnos. Mi esposa, mi compañera de fe y de misión, sufría junto conmigo. El miedo en sus ojos me partía el corazón. La preocupación en su voz me angustiaba aún más. ¿Cómo protegerla? ¿Cómo mantener la fe en medio a tanta hostilidad? La persecución no solo me atacaba a mí, sino a todo lo que yo amaba. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. En los momentos de mayor desesperación, este versículo volvía a mi memoria como un escudo contra el miedo. Pero la verdad era que el miedo era real, palpable, casi asfixiante. La persecución probaba los límites de mi fe, la fragilidad de mi valentía humana. Una noche, la violencia escaló a un punto inimaginable. Un grupo de hombres encapuchados invadió nuestra casa, gritando blasfemias y amenazas. Nos arrastraron a la calle, nos golpearon, nos humillaron públicamente. El pecado de la persecución se tornaba carne y hueso, dolor y sangre, humillación y terror. En aquella noche oscura, creí que mi voz sería silenciada para siempre, que la llama de mi fe se extinguiría ante la brutalidad del odio. En la oscuridad de aquella noche de terror, mientras los golpes me derribaban y el odio me cercaba, una fuerza sobrenatural surgió en medio de mi desespero. No era mi fuerza humana, ni mi valentía, sino el poder de Dios manifestándose en mi fragilidad, gritando más fuerte que la voz de la persecución. En medio al dolor físico y la humillación pública, una paz inexplicable inundó mi alma. El miedo, que antes me paralizaba, se disipó como niebla ante el sol. La angustia dio lugar a una serenidad que no comprendía, a una confianza que no provenía de mí. En el auge del sufrimiento, experimenté la presencia divina de forma tangible, real.
inconfundible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23, 4. En aquel momento de prueba extrema, este versículo se tornó mi realidad. El valle de sombra de muerte era palpable, la persecución, brutal, pero la presencia de Dios era aún más real, más poderosa, más consoladora. Los golpes seguían, las amenazas continuaban, pero ya no me alcanzaban en lo más profundo de mi ser. Mi cuerpo sufría, mi alma se fortalecía. La persecución intentaba silenciar mi voz, pero el poder de Dios gritaba más fuerte dentro de mí. Un grito de fe, de esperanza, de victoria. En medio al caos, encontré un refugio inexpugnable, una fortaleza inamovible, una paz que el mundo no podía dar ni quitar. De repente, en medio a la furia de los perseguidores, algo inesperado aconteció. Una luz intensa brilló en el cielo, un sonido ensordecedor resonó en el aire, y una voz majestuosa se hizo oír, no en palabras humanas, sino en un lenguaje que el alma comprendía perfectamente. Era la voz de Dios, manifestándose con poder y gloria, interrumpiendo la obra de las tinieblas, decretando el fin de la persecución. El terror en los rostros de mis agresores se transformó en asombro, la furia en parálisis, el odio en un miedo inexplicable. La voz de Dios resonó como un trueno, silenciando los gritos de la persecución, desarmando la violencia con la fuerza de lo sobrenatural. Los hombres encapuchados, antes animales salvajes, se tornaron estatuas de sal, petrificados ante la manifestación del poder divino. En aquel instante mágico y aterrador, el tiempo pareció detenerse. El espacio se expandió hasta el infinito, y la presencia de Dios llenó cada átomo de mi ser. No había más dolor, no había más miedo, no había más persecución, solo la gloria divina, inundando todo con su luz y su paz. En medio al silencio sepulcral que se siguió al estruendo celestial, comprendí que el poder de Dios es invencible, que su voz grita más fuerte que cualquier voz de opresión. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Este versículo brotó de mi corazón como un grito de victoria. En la hora más oscura, la luz de Dios brilló intensamente. La salvación se manifestó con poder. La fortaleza divina me sustentó en pie. El miedo fue desterrado para siempre, sustituido por una confianza inquebrantable en el Señor. Lentamente, como despertando de un trance, los perseguidores comenzaron a retroceder, tropezando, balbuceando palabras ininteligibles, huyendo despavoridos ante lo inexplicable. La persecución se disipó como humo, el odio se desvaneció como sombra, la violencia se rindió ante la majestad divina. En aquella noche milagrosa, el pecado de la persecución fue derrotado por el poder de Dios. Mi esposa y yo nos levantamos del suelo, magullados, pero ilesos, temblorosos, pero fortalecidos, humillados, pero glorificados. Nos miramos a los ojos, y en el brillo de nuestras lágrimas, vimos reflejada la misma certeza. El poder de Dios nos había librado. Su voz había gritado más fuerte que la persecución. Su amor había vencido el odio. En aquella noche nacimos de nuevo, no solo a la vida, sino a una fe aún más profunda, a una misión aún más fuerte, a un amor aún más incondicional por Cristo. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no dejes de compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. La fe crece cuando se comparte. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic aquí y sé parte de esta comunidad. No olvides darle like al video, activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos y dejarnos en los comentarios cómo Dios ha estado actuando en tu vida o cuál fue la parte que más te impactó. Vamos juntos a fortalecer nuestra caminata en Cristo. Un abrazo y hasta el próximo video.